Bien, vamos a seguir conversando entonces de esta cita regional, recordando que estamos con Osvaldo Urrutia, diputado UDI, estamos también con Cristian Urizar, diputado del Partido Socialista, con Luis Pardo, candidato a diputado de RN por el Distrito 6, y Marcelo Díaz, candidato a diputado del Partido Socialista por el Distrito 7. Vamos a partir con usted, pues, don Cristian Urizar, y esta situación que se ha dado por los programas, cuestionamiento a programas, por el tema de las obras. Entonces, claro, si bien hay un tema político por medio, pero acá a mí se me plantea una pregunta que viene hace largo tiempo en el debate. ¿Un periodo presidencial de 4 años es suficiente para cualquier gobierno? Muy buena la pregunta, yo creo que no. Claramente creo que no. Yo, claro, quedó así, quedó ordenado así, y yo soy un defensor de los 6 años de mandato. Yo creo que 4 años, el presidente no se alcanza a instalar el primer año y ya está pensando en el periodo que viene, se le mete a las municipales. No, yo claramente creo que un periodo presidencial acorde es un periodo de 6 años, sin reelección, también sin reelección. Porque considero que si se hace 6 años con reelección, ahí ya la cosa se extiende y todo. Pero como no está instalado así, entonces como son 4 años, quizá pudiéramos tener la posibilidad de reelegir una vez a cada presidente. Pero mira, la fórmula, no hay acuerdo. Pero si tú le preguntas indistintamente a muchos parlamentarios, 4 años no alcanzan a hacer obras instaladas de verdad en un gobierno. Y pasa esto, y ahí no voy a criticar al programa de Piñera. Déjame decirte que está bien que Piñera hable de 21 obras o algunas cosas que le va a tocar instalar. Porque claramente son cosas que ya partieron, que están en este gobierno, y que si Piñera llegara a ser presidente, lo que no creo, si llegara a ser presidente, le va a tocar seguir avanzando con estas obras. Por lo tanto, que él diga, concretar el hospital de tanto que ya está iniciado, está bien, pues, está bien, yo de verdad no creo que sea un copy-paste ahí los ataques que le han hecho. No, creo que quien quiera ser presidente de Chile tiene que tener dentro de su formato pensado las cosas que ya están funcionando o licitándose o en principio de construcción, querer continuarlas. Si las cosas buenas hay que continuarlas, son construcciones de Estado. Mira, estoy súper contento porque lo más seguro es que el próximo año, seguro, con esta ley de presupuesto, nos metamos con el hospital de Marga Marga. Y vamos a tener inicio de obra enero, febrero, marzo. ¿Quién va a discutir que el próximo presidente de Chile va a ser el que le ponga todo el esfuerzo para que el hospital de Marga Marga funcione? Por lo tanto, tanto Alejandro Guillé como Sebastián Piñera tienen que incluirlo en su programa. Hospital de Marga Marga una vez por todas. Le adelanto algo. Conversé con alguien del Servicio de Viña del Mar Quillota y están en la etapa de que ya se hizo la adjudicación y están a la espera de que la Contraloría tome la razón. Y según se señaló, las obras no van a comenzar el 2018 porque hay primero todo un tema de estudios, de ingeniería y cosas así. De suelo y todo eso. Pero eso es parte de las obras. En ese aspecto se señaló que está avanzando. Luis Pardo. Bueno, yo creo que lo lógico es que en un programa de gobierno el presidente o el postulante de la presidencia presente y explicite cuáles son las obras que va a continuar. Recordemos que precisamente a propósito del hospital de Marga Marga, del hospital biprovincial de Quillota, la presidenta Bachelet dejó 5 hospitales que estaban listos para ser licitados, los dejó y se postergaron hasta el día de hoy por la objeción que hubo por parte de la nueva mayoría del sistema de concesiones. Entonces me parece perfectamente razonable que el programa de gobierno de Chile Vamos contemple explícitamente cuáles obras de las que están en ejecución o en vía de licitación por parte de este gobierno se van a mantener, y tal como señala Cristian Urizar, eso me parece que no tiene mayor problema. Se hace una discusión de algo donde no debiera haberla. Ahora, sí creo que es importante pensar en el largo plazo, y en ese sentido, efectivamente, el programa... Perdón, Luis, la discusión se hace solamente que al candidato Piñera le faltó decir continuar obras del gobierno de Bachelet. Bueno, le faltó esa pequeña cosa, pero solo eso, digamos. Es perfectamente conocido, ¿no es cierto? Y ojalá volviéramos a ser así como país, ¿no es cierto? Que los gobiernos dejan obras en marcha y que los próximos gobiernos las continúan, ¿no es cierto? Y que tenemos una visión de largo plazo con grandes acuerdos respecto de los temas que son necesarios. Por ejemplo, en materia hospitalaria ya había un acuerdo de que la forma de las concesiones para construir hospitales, no para administrarlos, era una buena forma de avanzar en infraestructura hospitalaria sin destinar recursos que se necesitan en otras necesidades importantes del país. Y a propósito del cambio de gobierno,
la presidenta Bachelet suspendió la construcción de 5 hospitales que recién ahora estamos recuperando el ritmo después de 3, 4 años para tenerlos, ¿no es cierto?, en carpeta para licitarse. Entonces, por esa razón a mí me parece que es irrelevante qué gobierno inicia o no las obras. Aquí lo importante es que tengamos como país la capacidad de dar continuidad a aquellas obras que son necesarias para el bienestar de todos los chilenos. Marcelo, usted lo señaló, usted fue ministro del gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Es bueno que los ministros, los intendentes, bueno, y candidatos salgan a rebatir este tipo de situaciones? Por supuesto, si son sujetos políticos, los ministros de un gobierno son esencialmente actores políticos, no son... Pero se acusa de intervencionismo. No, pero eso siempre va a ocurrir en la elección. El derecho a opinar, los ministros no pierden sus derechos políticos, siguen siendo ciudadanos, pero además en este caso opinan respecto a sus carteras, porque tiene razón Cristian. Y tiene razón Luis, en el sentido de que hay obras que trascienden el lapso de duración de un mandato. Y por tanto, evidentemente, las líneas del metro, por ejemplo, las carreteras, uno no las suspende porque cambia el gobierno, se continúan. Por eso es que son aprobadas por el presupuesto, los recursos para poder construirlas. Claro, lo razonable es que el gobierno diga, efectivamente, el programa de gobierno diga continuar con tal obra y que no aparezca como una obra nueva cuando está licitada y está empezando su construcción en el gobierno anterior. Es lo que ocurrió con la línea 6 del metro. La presidenta la inició en su gobierno, se continuó en el mandato de Piñera y se inaugura en este. Es una decisión, las líneas del metro, por ejemplo, es así. Se anuncian casi al final del gobierno y se construyen durante 6 o 8 años, entre 4 y 6 años. Es decir, hay una cierta continuidad. Pero claro, hubiese sido ideal que el programa de Sebastián Piñera dijera continuar porque habría sido más genuino, más transparente desde el punto de vista y no habría generado esta polémica. Entonces lo que hace el ministro es decir, frente a eso sabe que esta precisión no está y parece una obra nueva. Lo segundo, mire, yo creo que solo, para que quede claro, yo creo que el sistema de concesiones para la construcción de hospitales no es una fórmula apropiada. No lo han sido los casos en los que los hospitales han sido concesionados. Ni en su construcción, ni en su, mucho menos en su gestión. Porque una concesión supone una lógica de negocio, en lo que con la menor inversión posible la empresa aspira a sacar la mayor rentabilidad posible. Y eso aplicado a la educación, a la salud y a otros derechos sociales fundamentales ha demostrado siempre ser una mala fórmula para el ciudadano. Que al final del día que nosotros tenemos que garantizar que las políticas públicas beneficien. Entonces, yo creo que no hay que enamorarse de fórmulas que pueden ser válidas para construir carreteras, pero que no son buenas para construir hospitales, porque el hospital, insisto, el bien jurídico protegido o el bien público es otro, que es la salud de la población. En la otra ronda te respondo. Bueno, Osvaldo. Bueno, mira, aquí lo que estamos hablando es de programa, esa fue la pregunta que tú planteaste. Bueno, el presidente Piñera ha planteado un programa de gobierno, a él seguramente le va a tocar, o sea, con toda seguridad le va a tocar continuar con las obras de la presidenta Bachelet, así como también él no lo cree. A la presidenta Bachelet le tocó continuar obras inauguradas o iniciadas durante el gobierno de Piñera. Por ejemplo, el Hospital de Viña se inició en el gobierno del presidente Piñera. La parcela 11, el campamento de la parcela 11 lo inició Piñera y lo inauguró la presidenta, el Teatro Municipal. Pero hay que decirlo, pero, bueno, pero eso tampoco la presidenta lo ha dicho. El otro día vino al Teatro Municipal a iniciar la segunda etapa. Bueno, pero en el campamento de la parcela 11 no lo dijo. Estaba ahí pegadita la presidenta. Pero déjenme terminar. Dejemos que termine el señor Urrutia. Oye, yo comparto lo que dices tú, Marcelo. Las grandes obras públicas trascienden a los gobiernos. Y en definitiva, ¿qué es lo que hace el gobierno? Destina y administra los recursos que somos de todos los contribuyentes, los que pagamos impuestos. Y no tienen color político. Son obras que además técnicamente se tienen que decidir por su rentabilidad social. Y a mí me gustaría que el Sistema Nacional de Inversiones funcionara perfecto y que no existiera la mano política cuando se toman estas decisiones. Pero mira, lo más importante es que Piñera tiene un programa. Tiene un programa de gobierno y sabemos por qué vamos a votar. El candidato de la nueva mayoría, el señor Guillet, no tiene programa. Ya ha dicho que todavía no construye su programa, que lo va a hacer en segunda vuelta, porque debe estar mirando en segunda vuelta, haciéndole un guiño a los otros partidos para ver qué le proponen los otros partidos. Pero hoy día no tiene un programa. Entonces yo me alegro que no tiene un programa. Lo dijo incluso en una entrevista. No tengo programa, lo voy a presentar en la segunda vuelta.
¿A quién está esperando? ¿A los comunistas? ¿A los demócratas cristianos? ¿Al que saque más para presentar? No sabemos por quién estamos votando. No se sabe. En cambio, Piñera sabe. No, si usted no va a votar por Guille, así que no se preocupe. Me estoy refiriendo a los chilenos. Los chilenos no saben por qué está votando. Entonces yo creo que lo primero, cualquier candidato a presidente de la República, lo primero que tiene que hacer es hacer un buen diagnóstico de lo que ocurre en el país. Saber en cada uno de los sectores lo que está ocurriendo y cómo puede superar las brechas y cuáles van a ser los objetivos que va a cumplir en este periodo que comparto contigo. Es corto, está bien, pero yo no soy partidario de alargarlo más, sino para que existan precisamente estas políticas de Estado. Mira, la política de Estado sobre puertos se diseñó en el gobierno de Lagos. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo? Sí, puedo estar en muchas cosas en desacuerdo. Es correcto. Sí, mira, si yo yo voy a ser bien honesto, yo por ejemplo soy partidario de ir derechamente a un régimen parlamentario semipresidencial, que tengamos primer ministro que se reelija, sin problema. Mira, pero podremos discutirlo. Yo en muchas cosas, cosas y durante su gobierno le hice presente al presidente Piñera. Y ahora me reuní con él hace 2 meses atrás cuando vino su primera vez a Viña del Mar y le planteamos las necesidades y lo que nosotros decíamos. Incluso no estuvimos de acuerdo con esa política de desarrollo que ha planteado el intendente Aldoney, que a mi juicio ha vendido humo con un tema de política de movilidad cuando hay obras más importantes que no ha sido capaz de ejecutar durante su gobierno. Osvaldo Urrutia. Lo veo inquieto, Urizar, no, lo veo yo tratando de responder. Yo soy inquieto. Es inquieto. Yo soy inquieto, sí. Y en la campaña lo venía. Es así, no, todos lo conocen así. Sí, No se tomó la pastilla. El inquieto Urizar. Pero mira, yo voy a... Vamos, por favor. Mucho respeto, yo le voy a decir... Lo que uno quiere del candidato Piñera, el expresidente Piñera, un poquito más de humildad. ¿A quién va a engañar con esto? Mire, yo leí un meme en la mañana, lo voy a decir porque además es chistoso, pero que no se ofenda, que decía dentro de las propuestas de Piñera, vamos a hacer al sur de Viña del Mar un nuevo puerto que le pondremos Valparaíso. Entonces, en realidad, es como que vinieron descubriendo aquí la rueda, efectivamente. Si las propuestas de Piñera no son cosas que él ha planteado solamente, vienen cosas de atrás. Y eso hay que decirlo, mira, nadie le dice que es malo. Es como el tren a Calera que hoy día no anuncia tu gobierno y que se construyó, se inauguró hace 50 años. Te pasa el dato. Lo que está anunciando es la posibilidad de extenderlo de Limache a Calera. Pero si eso existe la trocha. Pero no hay servicio, pues. No hay servicio. Pero por otra cosa. No le diga a la gente que, mire, de verdad, usted es candidato por acá, no le diga a la gente de Quillota y Calera que eso existe, porque la gente dice, ¿cuándo lo voy a tomar? Porque no existe. No hay tren. Hay tren de carga. Y hay trocha. Pero no hay trocha. Existe más del 50% de la... Lo que hay que hacer es modernizar el tren y actualizar las redes de la zona. Y el gobierno regional puso 300 millones para el análisis si no ha hecho y el diagnóstico. Y es una cosa que se hace. Pero ordenémonos, dejemos que termine. Sí, bueno, lo que quiero decir es que efectivamente esto de los programas es una pelea que está encima. Pero yo les quiero recordar a ustedes que hubo un gran evento en el Caupolicán, donde todos los partidos políticos que apoyan a Sebastián, no fue en el Caupolicán, el otro nació en Casapiedra, ¿no? El Caupolicán, donde los partidos políticos que apoyan a Alejandro Guillé le entregaron un documento, el PPD, el PS, el PR y el Partido Comunista. Le entregaron y le dijeron, estas son las bases que queremos de un programa. Y Alejandro Guillé en esos documentos ha ido basando lo que ha ido planteando. Fue al principio, cuando lo nominamos como candidato. Pero ¿dónde está el programa? Oye, yo me he metido... Son las bases. Espérate, yo me he metido a la página... Sí, también. Bases programáticas. Sí, volvemos a la declaración de principio del Partido Socialista. Señores, yo me he metido a la página web de Guillé y no hay nada. No hay nada. Señor Urrutia, orden en la mesa, por favor. Entonces, esas bases Señor programáticas... Urizar, orden en la mesa porque Vende el señor humo, Pardo... viejo. Oiga, el señor Pardo quiere contestarle al señor Marcelo Díaz por algo de... Primero respecto del programa. O sea, esta discusión sobre los contenidos del programa de Sebastián Piñera debiera ser una discusión sobre cómo comparamos el programa de Sebastián Piñera con el programa de Alejandro Guillé. Pero Alejandro Guillé no tiene programa. Y lo más insólito, ¿no es cierto?, es que el gobierno, en vez de salir a defender su obra, sale a hacer vocería en contra, ¿no es cierto?, de Sebastián Piñera, y la nueva mayoría se aglutina en contra del programa de Sebastián Piñera, pero no dan la cara por el hecho de no tener programa. Si eso es muy grave. O sea, toda esta discusión, la verdad es que es bastante absurda si uno considera que tenemos 8 candidatos a la presidencia de la República, que hay un candidato que va liderando las encuestas y que le hizo al país una presentación formal de un programa de gobierno financiado, que podrá tener problemas a lo mejor de redacción para darle el punto a Marcelo, ¿no es cierto? Podría haber puesto continuar con tales o cuales obras, de acuerdo. Pero resulta que el otro candidato no tiene programa.
y estamos discutiendo si debían haberle puesto que eran o no obras que venían de la antes. presidenta Bachelet dijo que iba a continuar con algunas obras que se iniciaron en el gobierno anterior. Me empatemos. Pero mira, vamos al tema de fondo. Lo que estamos discutiendo son formas, ¿no es cierto?, de solucionar los problemas que tiene el país. Marcelo dijo que no era partidario de utilizar el mecanismo de concesiones para construir hospitales porque había de por medio lucro. Y resulta que hay estudios muy bien fundamentados y de organismos muy competentes, ¿no es cierto?, que señalan que complejos hospitalarios construidos con el otro sistema, es decir, financiados por el Estado, han resultado más caros que los que construyen los privados mediante el sistema de concesiones. Lo mismo pasa con la educación. Se dice, mire, con la educación hay que dejar el negocio fuera, pero resulta que la educación particular subvencionada, con todos sus defectos, que se podrán corregir muchos de ellos, era una gran solución para una buena parte de las familias chilenas, mucho más eficiente que lo que representa, ¿no es cierto?, la educación municipalizada, que es por donde debiéramos haber partido, ¿no es cierto?, arreglando la educación pública y no desbaratando y destruyendo la educación particular subvencionada. Entonces, detrás de esa visión, muy respetable, ¿no es cierto?, que plantea Marcelo, que el lucro, ¿no es cierto?, del que echa a perder todo, bueno, la evidencia demuestra que no es así. Demuestra que el Estado es mucho peor administrador y que gasta más plata que los privados, ¿no es cierto?, ya más plata que el Estado necesita para atender otras necesidades prioritarias de la misma población. Entonces, ese es el tema que debiéramos estar discutiendo, más si una frase más, una frase menos, en el programa de Piñera versus el programa que no existe de Alejandro Guillermo. No, yo creo que no es así, creo que la educación va a demostrar de manera muy palmaria en un tiempo más cómo haber cambiado la lógica, donde había un negocio, reconocer un derecho va a representar un cambio cualitativo para los ciudadanos, porque la verdad es que la educación municipal estuvo abandonada durante mucho tiempo. Hoy restablecemos la responsabilidad del Estado a través de los servicios descentralizados, los servicios locales de educación, de igualar la calidad educativa para cualquier estudiante de Chile independientemente de donde viva. Hoy día la inequidad tiene que ver con que los municipios son distintos. Municipios pobres, educación pobre. Municipios más ricos, educación de mejor calidad. Y eso claramente es una aberración desde el punto de vista de los derechos ciudadanos. Nadie puede tener suspendido el juicio de la calidad de su sistema educativo según el tamaño y la riqueza del municipio en el que vive. Por tanto, eso va a ser un desarrollo que vamos a poder ir apreciando, pero creo que ahí hicimos bien. Donde había un negocio, reconocimos un derecho y sacamos el negocio. Hay ciertas áreas de la sociedad donde la gente lo que nos pide es que hayan bienes públicos de calidad, educación, salud, pensiones, no la lógica del negocio. Porque el negocio es súper razonable. Si yo abro un almacén, lo que quiero es que la gente vaya y compre mi almacén y ganar el máximo posible. Y está muy bien. Y eso parte de la lógica de emprender y de ser empresario. Pero cuando yo voy a un hospital, cuando voy a un colegio, cuando me jubilo, no quiero que el que está al otro lado trate de ganar plata con mi plata ni con mi derecho, sino que me reconozca mi derecho a una buena salud, mi derecho a una buena educación, mi derecho a una buena jubilación. Y yo creo que en eso esta sociedad de a poco va avanzando. No a desconocer el esfuerzo individual, porque al final se trata de lo contrario, de reconocer el esfuerzo que hacen las familias por salir adelante. Pero las familias para salir adelante también necesitan que el Estado les brinde un cierto soporte, cierta tranquilidad. El gran drama de los chilenos, ¿sabes cuál es? El miedo, la incertidumbre. La incertidumbre de ser asaltado, dentro y fuera de sus casas, la incertidumbre a llegar a la jubilación y no tener para vivir dignamente, la incertidumbre a que si pierden la pega, la calidad educativa, la calidad de la educación que reciben sus hijos queda en duda. Veo que leíste el programa de Sebastián Piñera. No. Esto lo venimos diciendo nosotros desde siempre. Lo venimos diciendo desde cuando sostenemos que un país como el nuestro, que es lejos el país más rico de América Latina, y perdóname que haga una referencia personal, fui embajador de Chile en Argentina, un país inmensamente rico, más rico que nosotros. Argentina es un país de los más ricos del mundo por su diversidad de riqueza agrícola, minera, por su territorio, de todo tipo, con premios Nobel de ciencia, en medicina, o sea, una sociedad que tiene todo para ser una potencia mundial, como lo fue alguna vez. Con educación gratuita y con menor ingreso per cápita que nosotros. Pero estamos ahí, la brecha es poquito, La brecha es poquito. Argentina no es un buen ejemplo para nosotros. No, lo que te digo, fui embajador ahí, te quiero decir que este país fue capaz de ser lo que es gracias al esfuerzo que hicimos el último cuarto de siglo. El último cuarto de siglo. ¿Te refieres a Chile? A Chile, sí. A Chile. Y hoy día somos un país que, no teniendo la riqueza de base que tiene Argentina, somos lejos del país más desarrollado de América Latina. Yo tengo esa convicción. Pero lo que fuimos capaces de avanzar en crecimiento, no lo hemos sido capaces de hacer en los mismos términos en materia de equidad. Esa es la demanda que tiene Chile. Perfecto. Osvaldo. Mira,
Yo quiero decir varias cosas que sean, mi apreciación con respecto a varios temas que se han tocado. El tema de las concesiones hospitalarias, que puedo estar de acuerdo contigo que hay que separar la construcción de la operación. Eso está separado. Sí, pero la construcción tiene que ver con la oportunidad en que se construye. Si el Estado no tiene recursos para construir, no podemos esperar 20 años, ni los pacientes pueden esperar 20 años que se construya cuando el Estado tenga los recursos. Por eso existe el sistema de concesiones, para que hoy día se construya y no dilatarlo más. Si hubiéramos adoptado el sistema de concesiones, ya habrían varios hospitales terminados y esa gente estaría siendo atendida. Es un tema de oportunidad, de un costo de oportunidad que hoy día hay que dilatarlo porque el Estado no tiene los recursos. Y en materia de educación, quiero recordarte, a lo mejor tú no eras muy joven, cuando se hizo el traspaso de la educación a los municipios en muchas escuelas de la región, y te puedo decir cuáles comunas, en las comunas no había baños, no había comedores, los alumnos comían las raciones que le daba la JUNAEF en los pasillos, invierno y verano, no tenían pizarrones, no había biblioteca, no había equipamiento deportivo, las escuelas eran una lástima. Y te estoy diciendo, y cuando se trasladaron en lugares donde había o posibilidades de alumnos de tener enseñanza media, no la había. La educación municipal le ayudó al Estado, porque hoy día no es que existan municipios ricos, municipios pobres, que ayudan. La educación es responsabilidad del Estado. Y a través de la subvención era su obligación entregársela a los municipios para que financiaran la educación y pagaran los costos. ¿Qué pasó? La subvención nunca creció como las responsabilidades que le otorgaron con las modificaciones, por ejemplo, del estatuto docente. Empezaron a aumentar los costos y los ingresos se mantuvieron constantes. ¿Qué es lo que aumentó? ¿Qué es lo que aumentó? Aumentó la brecha. Estamos sí. terminando ya el Solo programa. Pero yo creo que es injusto y no es correcto lo que tú dices. Las municipalidades ricas, ¿qué es lo que hacen? Cubren el déficit que el Estado le provoca a los municipios. El Estado. En muchas municipalidades, como por ejemplo la de Viña del Mar o la de Valparaíso, lo que el Estado le pasa por alumno a los municipios no alcanza a cubrir ni siquiera los costos en personal. Entonces el municipio se ve obligado a dejar de hacer obras para poder cubrir el déficit. Si el Estado pagara lo que corresponde, no tendríamos ese déficit. Nos quedan 4 minutos, 3 minutos, así que el último minuto para cada uno de nuestros panelistas para poder cerrar esta conversación y la idea. Marcelo, vamos a comenzar con usted para que... Estoy de acuerdo con él, pero por ejemplo ahí tiene la escuela Teniente Julio Allende de Placilla, abandonada. Hace 100 años se construyó, hace 50 que no recibe un solo peso. Ahí tiene una respuesta. Cuando aprobamos la SEP, diputado José Antonio Caz en la sala condicionó los votos de la derecha, que era fundamental, a que la SEP se hiciera extensiva también a la educación particular subvencionada. O sea, otra vez discriminamos la educación pública. Por eso es que creo que es bueno que el Estado asuma la responsabilidad, porque lo que tú dices es muy cierto, pero porque los municipios son desiguales. Entonces yo creo que como son desiguales, la responsabilidad o el costo de esa desigualdad no la puede pagar la familia de un alumno. Tiene que tener la certeza de que la calidad de educación que recibe no tiene relación con el territorio donde vive. Oye, si el municipio lo que hace, Marcelo, es cubrir el déficit que le genera el Estado. Hoy por fin el Estado, no la familia. Por eso, el Estado le genera un déficit porque no lo alcanza a cubrir el costo de la colegiatura y el municipio ha tenido que dejar de hacer obras importantes o hacer servicios como el aseo u otra. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa en Valparaíso? Para cubrir el déficit que le genera el Estado. Hoy logramos por fin separar eso y el Estado vuelve a ser responsable a través de los servicios locales de proveer la educación pública de Arica a Magallanes. Era necesario cambiar la institucionalidad, era necesario, lo único, poner las me lucas ocupó que la mitad de mi faltaban. minuto. No, entre los dos, pero ya estamos terminando, Marcelo. Gracias, No, Marcelo Díaz, por estar con nosotros. muchas Osvaldo gracias a Urrutia, 20 segundos, porque le ocupó efectivamente la mitad del minuto. Bueno, 20 segundos. Yo lo único que pido es que ojalá antes del fin de la campaña, que quedan 15 días, que el señor Guille presente su programa de gobierno para que podamos compararlo con el nuestro, con el de nuestro candidato y saber a qué atenernos. Y todos los ciudadanos, no yo, sino todos, y poder criticarlo o avalarlo, porque puede que nosotros estemos de acuerdo en algunas cosas, desacuerdo en otras. Bien, gracias, don Osvaldo Urrutia. .cl. Gracias. Oiga, ya que lo mirá y usted sigue inquieto terminando el programa, su último minuto. No puedo dejar de decir hoy día que estoy súper contento porque esta notición de que la presidenta Michelle Bachelet es la cuarta mujer más influyente en todo el mundo. Una encuesta Forbes, no la hizo ni el comando acá ni el comando allá, una encuesta internacional. La sitúa cuarta, después del primer lugar lo tiene Angela Merkel, la canciller alemana. Y el lugar 20 lo tiene Hillary Clinton, que estuvo a punto de ser la presidenta de Estados Unidos. Que Michelle Bachelet esté cuarta como la mujer más influyente en el mundo de la política y el tema del trabajo y el desarrollo de los países, a mí me tiene muy contento porque en realidad, mire, nadie es profeta en su tierra. ¿Ah? Pero a Michelle Bachelet la reconocen internacionalmente, la quieren internacionalmente y la respetan. Todos tenemos que respetar a los presidentes porque los presidentes son patrimonio de todos los chilenos. Entonces a mí me complica mucho cuando a ella la menosprecian todo.
Grande presidenta, felicitaciones a todos los que queremos a la presidenta chilena. Sí. Es que me encanta que la reconozcan. Es un no la loquillo. reconocemos en Chile. Está. Me encanta que la reconozcan. No, Urizar es un loquillo, ¿no? Gracias, diputado Cristian Urizar. Luis Pardo, su último minuto. Bueno, yo creo que hemos hablado hoy día de educación, hemos hablado de salud y precisamente lo que tenemos que ver es cómo se solucionan mejor esos problemas. Marcelo mencionaba el ejemplo de Argentina. Argentina está destruida como está porque prevalecieron estas ideas de derechos garantizados sin que hubiese detrás de aquellos derechos las políticas sustentables para otorgar esos derechos. Yo creo que era mucho más importante que el hospital del Marga Marga, que el hospital biprovincial de Quillota Petorca se hubiese construido hace 3 años y hoy día lo estuviésemos inaugurando. Y el de Casablanca, pero no en mi distrito, así que me refiero a Marga Marga. No demora 3 años la construcción, ¿ah? demora 5 Pero años. estaríamos hoy día, estaríamos inaugurando. no estaríamos hoy día discutiendo si concesiones sí o concesiones no, porque efectivamente las concesiones son una forma de que con recursos privados se construya oportunamente algo que está causando una gran pérdida, ¿no es cierto?, de vidas humanas, incluso producto de todo este retraso. En materia de educación es lo mismo, lo importante es que ningún niño, por no tener los recursos, se quede debajo del carro, ¿no es cierto?, de la educación y debajo de las oportunidades. Lo grave es que para nivelarnos a todos, le quitemos los patines a aquellos que van un poquito más alto, en vez de ayudar a aquellos que necesitan más patines y más apoyo. Gracias, don Luis Pardo. A Osvaldo Urrutia, a Cristian Urizar, a Marcelo Díaz, a Luis Pardo, muchas gracias por estar con nosotros en esta cita regional. A usted también muchas gracias por seguirnos a través de las pantallas de Quinta Visión. Siga junto a nuestra programación, que esté muy bien usted y su familia.